Entonces vamos a seguir hablando de los deformadores. Hoy vamos a conocer un deformador muy interesante, el cual nos va a permitir poder modificar puntos. Entonces, para ser más ilustrativos en esta lección, voy a crear un objeto, puede ser una esfera o un cubo. En este caso vamos a crear un cubo y vamos a irnos a la segmentación del cubo. A estas alturas tenemos en claro que un deformador depende de cómo esté segmentado el objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a usar 10 segmentos en cada eje. Para ver los segmentos de un objeto, recuerden que es importante irnos a Gaussian líneas. Y ahora pues vamos a ver ese deformador que nos va a permitir modificar puntos de un objeto. Es muy importante y recomendable que al momento de utilizar este deformador, el que vamos a conocer ahora, recordemos cómo y con cuánto están subdivididos nuestro objeto. En este caso, cada eje contiene 10. Vamos a irnos a los deformadores y vamos a escoger FFD. FFD es un deformador el cual nos va a permitir poder deformar un objeto a base de los puntos. Como ven, tenemos acá el marco que contiene el área de influencia. En esta ocasión vamos a darnos cuenta que el marco contiene algo así como una segmentación que está determinada también por las grietas o grid que vamos a poder encontrar y modificar en el gestor de atributos. Entonces vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, vamos a seleccionar el FFD, lo vamos a llevar abajo del cubo. O sea, vamos a hacerlo hijo del cubo. Y vamos a irnos a aparentar objeto. Entonces, ya tenemos aquí nuestro FFD. Claro está que no podemos ver el área de influencia, ya que este se está conectando de una forma muy perfecta, pero si nosotros abrimos las diferentes vistas, vamos a ver que tenemos estas líneas de color morado turquesa que nos indican que está el deformador ahí. Para ver el deformador, por ejemplo, podemos darle uno en cada lado, en cada tamaño de guía, para que nosotros así podamos ver el deformador. Bien, entonces, ¿de qué se trata este deformador? Como ven, tenemos 3 grids que van a determinar cuántas grids cuántos grids obviamente nosotros vamos a querer generar. Por ejemplo, también tenemos X, Y y Z. Entonces recordemos que el cubo está segmentado por 10. Obviamente esto es opcional, no quiere decir que esto sí o sí tenga, por ejemplo, el parecido a lo que tiene el objeto. Pero yo suelo utilizarlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente este deformador? Porque vamos a ver que no tenemos más parámetros. Este deformador lo que va a hacer es modificarnos los puntos. Para modificar los puntos necesitamos irnos a la paleta del lado izquierdo y vamos a encontrarnos que aquí podemos visualizar los puntos. Vamos a presionar sobre los puntos y ahora nosotros solo vamos a poder manipular, únicamente los puntos de un objeto y en este caso los puntos del FFD. Si nosotros pasamos por encima de estos puntos, vamos a ver que algunos se marcan de color blanco. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Pues debemos de seleccionar cualquiera de los puntos y moverlo hacia una dirección para ver cómo se deforma el objeto en cuestión. Como podemos ver, seleccionando el punto, yo voy a ser capaz de modificar el cubo y en realidad lo que está haciendo es modificarse a base del FFD, que es el deformador. Nuevamente vamos a seleccionar un punto y vamos a moverlo. Ahí está. Como ven, vamos a seleccionar, otro punto. Estoy en la vista top. Voy a irme a Freehold y vamos a hacer la misma acción, ¿no? Vamos a mover, por ejemplo, para crear una forma así media extraña, ¿no? Podemos seleccionar cualquiera de los puntos para poder crear nuestra forma. Y bueno, fíjense bien que acá hemos creado o hemos deformado este cubo de una forma muy interesante.
Incluso podemos seleccionar, recuerden, los puntos de este objeto con el control o el shift, mejor dicho. Y pues podemos utilizar las diferentes vistas para poder crear diferentes cosas. Podemos ir más lejos, por ejemplo, seleccionando el cubo y activando lo que es el canto, para poder crear pues figuras bastante interesantes. Entonces, nosotros podemos seleccionar todos estos puntos para poder deformar el objeto. Con este deformador nosotros somos capaces de practicar y utilizar las herramientas de selección. Hemos seleccionado, por ejemplo, individualmente 4 puntos, pero si nosotros queremos seleccionar más puntos, podemos hacerlo con la herramienta de selección directa. Obviamente tenemos que situarnos y seleccionar el FFD. Entonces, teniendo la selección directa, nosotros somos capaces de seleccionar todos los puntos, aquí directamente. Vamos a seleccionarlos y, por ejemplo, voy a moverlos. Y como ven, pues somos capaces de crear figuras interesantes. En otras palabras, este FFD, aparte de deformarlo a base de los puntos que tenga el deformador, nos permite hacer algo así como la acción de modelar bajo puntos. Este es un deformador muy interesante y que ustedes deben de prestar mucha atención, ya que como aún no hemos entrado en modelado, ustedes deberían de practicar con este FFD. Por ejemplo, vamos a crear otro objeto y vamos a ver las posibilidades que tenemos. Voy a crear un nuevo cubo. Lo voy a deposicionar para que vean qué es lo que podemos hacer con el FFD. Y por ejemplo, pues yo que sé, voy a crear una silla. Entonces con el FFD yo puedo hacer esta acción. Voy a darle segmentos, voy a darle probablemente 20 segmentos en cada lado. Mientras más segmentos tenga, este objeto va a tener mayor calidad. Y recuerden que con el Shift nosotros somos capaces de asignarle el deformador FFD o cualquier otro. Entonces voy a seleccionar FFD y voy a darle también 20, 20, 20 y en su escala voy a darle uno más para poderlo ver de una forma más cómoda aquí. Ahora, por ejemplo, para crear una silla, lo que yo puedo hacer es seleccionar el FFD, utilizar la herramienta de selección directa y, por ejemplo, podría yo seleccionar estos puntos, ¿no? Estos 3 puntos de acá, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es seleccionar los puntos, ojo, no del objeto, sino del FFD, que es el que está deformando, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Y pues ahora yo puedo mover estos puntos. Como ven, ahí está. Recuerden utilizar las herramientas de selección y mover. Y ya tengo una silla. Podemos también darle un poquito de canto para que tenga más calidad esta silla. Ahí está. Y que si queremos ver pues la silla directamente sin el FFD, podemos seleccionar el FFD o el deformador. Irnos a Basics, visible en el editor y darle Off. Y pues aquí, como ven, tenemos nuestra silla. Vamos a rotarlo, vamos a irnos a las coordenadas. Y vamos a seleccionar la rotación de Heading. Ok, Heading. Y vamos a darle 90 en Heading. Y pues ahí fíjense bien que tenemos nuestro objeto, ¿no? Hemos creado, como ven, una silla de una forma muy sencilla con lo que es este FFD. Y acá también pues hemos creado una figura curiosa con lo que es el deformador FFD. Entonces, como ven, podemos crear muchas cosas. Creo que este es un deformador muy interesante para todos ustedes y que les va a permitir entretenerse y explorar. Lo que ustedes deben de hacer es seleccionar el deformador y crear diferentes formas con los puntos que ustedes son capaces de utilizar. Como ven, en esta lección hemos hecho 2 cosas muy sencillitas y considero pues que les va a ayudar a crear muchos objetos sin la necesidad de modelar o utilizar directamente herramientas de modelado. Bueno, prueben este deformador, no solo con el cubo, sino con otros objetos y pues les invito a que puedan crear diferentes formas utilizando el FFD.